11:30 de la tarde y aquí comenzamos una nueva edición de Punto Noticias donde hemos ido dando cobertura a todo estallido social y para eso quiero saludar al periodista y también escritor del libro La Ciudad de la Furia, Daniel Matamala. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo también de tenerte acá. Conversábamos ya en la introducción del programa de tus columnas, que esta es una selección de las columnas más publicadas y que han tenido una conexión que en un comienzo tú no la habías identificado, pero que con este estallido social y también con el nombre del título del libro da un contexto particular para su publicación. Claro, el libro se llama La Ciudad de la Furia. Evidentemente tanto el nombre como la foto tienen que ver con lo que ha pasado en Chile en estos últimos 2 meses y un día cumplimos en el día de hoy. Pero yo creo que lo importante es darse cuenta a través de esta selección de columnas que esto, claro, fue una especie de terremoto, ¿no? Que nadie sabe exactamente cuándo se van a producir los terremotos, cómo ni con qué magnitud. Pero sí sabemos que hay una energía que se va acumulando en el subsuelo. Se acumula por mucho tiempo hasta que de pronto explota. Y en Chile, en términos sociales, ocurrió algo muy parecido. Fuimos acumulando una energía durante mucho tiempo que me parece que era bastante evidente para quienes relativamente tenemos conexión con lo que pasa con la ciudadanía, que se estaba acumulando en forma de indignación por los abusos, por las desigualdades, por los problemas que la política no era capaz de darle solución en temas como las pensiones o la salud. Y todo eso fue acumulando una energía que finalmente explota de esta manera. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta especie de discurso repetido en la élite política, económica, en la clase dirigente, de que nadie vio venir esto. Claro, nadie vio venir exactamente de qué magnitud iba a ser el terremoto y cuándo iba a ocurrir, pero no haber visto que se estaba juntando esta energía en términos sociales en Chile, creo que habla de una desconexión bien profunda entre esa clase dirigente y el resto de la ciudadanía, que tenía claro que aquí había cosas que necesitaban una solución urgente y que el sistema político no era capaz de hacerlo. Desconexión que inconscientemente fue teniendo un hilo narrativo entre cada una de sus columnas y que se ve plasmado en el libro La Ciudad de la Furia. Ahora, son varias las que se discuten, son varias también las que tuvimos la posibilidad de ver que están presentes en el libro, pero ¿cuál crees, desde su punto de vista, que es el detonante para este estallido social? Yo creo que es una acumulación, por eso hablo de energía, porque creo que se acumulan sentimientos de muy diversa índole, pero que tienen como punto en común una desconfianza radical de la capacidad de las instituciones, de la política, de la economía, de canalizar lo que está pasando. Y por lo tanto, esa desconexión hace que ya no sirvan otras maneras, digamos, de relacionarse con la institucionalidad. Pongo el ejemplo del año 2011, que es tal vez lo más cercano en términos de una gran protesta social. El año 2011 todavía había cierta institucionalidad en la dirigencia social. Por ejemplo, todavía había una Confech que estaba bastante legitimada. Entonces, si bien el tema del 2011, las protestas iban mucho más allá de la educación, había temas de abusos, de desigualdad, de colusiones, que tenían que ver también con ello, de alguna manera esto pudo canalizarse a través de un proceso relativamente ordenado, de una organización como la Confech, de vocerías, de liderazgos, de petitorios específicos. Ahora, en 2019, esto ya no existe. Y por lo tanto, cuando esto explota de forma totalmente inorgánica. No hay, hasta el día de hoy, 2 meses después, nadie que pueda atribuirse la representación de este movimiento, nadie que pueda atribuirse una vocería, nadie que pueda decir que habla en nombre de la gente. Y eso es un fenómeno nuevo que es tremendamente difícil de manejar, porque finalmente, ¿cómo tú manejas con un movimiento que no tiene ni un programa, ni una lista de petitorios, ni un liderazgo, ni una vocería? Bueno, ese es algo que el sistema político tiene que descubrir, pero para eso lo primero es volver a reconectarse con esa ciudadanía y volver a ganar legitimidad. Y me parece que en eso ha sido bastante lento todavía el sistema político en acomodarse a esta nueva realidad. Pareciera que el escuchar por parte de quienes llevan el poder y quienes pueden tener las soluciones es parte del inicio para resolver este conflicto social. Ahora, hablando desde un contexto internacional, éramos los jaguares de Latinoamérica por mucho tiempo, desde los 90 que se le acuñó así, e incluso el oasis de Latinoamérica, como lo presentó el mismo presidente el mismo mes donde ocurre este estallido social. ¿Cómo crees tú que quedamos parados para el mundo internacional? Claro, de hecho, esa entrevista donde el presidente Piñera dice que somos el oasis de Latinoamérica se publica el 17 de octubre en el Financial Times. Y bueno, ya sabemos que más que oasis, esto era un espejismo, ¿no? Porque había algo que estaba muy fuertemente allí. Yo creo que hay muchísimo interés de fuera por lo que está pasando en Chile, porque de alguna manera Chile es un símbolo. Chile fue una especie de conejillo de indias de un experimento neoliberal que se hace en la década del 70, que luego se aplicó de cierta manera en países como Estados Unidos o el Reino Unido, pero no se aplicó igual que en Chile, por una razón muy simple. En Estados Unidos, el Reino Unido, los gobiernos de Reagan o de Thatcher eran democracias y por lo tanto tenían que aplicar reformas, pero dentro de una conversación con el sistema social. En Chile no, sencillamente se aplicó una receta de laboratorio a rajatabla, sin que
nadie pudiera decir nada al respecto sin que hubiera ninguna voz, y eso lo vemos en pensiones, en salud, en educación, en el sistema tributario, que es un factor muy, muy importante. Y bueno, ahora entonces está la conversación de qué pasa con ese experimento neoliberal 40 años después, qué éxitos ha tenido y qué fracasos ha tenido, cómo un modelo de desarrollo que en su momento tuvo éxito en algunas materias, en los años 90, este fue un modelo que objetivamente fue exitoso en generar crecimiento y en disminuir la pobreza. El problema es creer que en la economía mundial del año 2020 Chile puede hacer lo mismo que hacía en los años 90 y seguir siendo exitoso. Chile lleva 15 años cayendo sistemáticamente en todos los índices internacionales de competitividad, de productividad. Sus niveles de crecimiento van consistentemente a la baja en gobiernos de centro-izquierda o de centro-derecha. No es ese el problema, no es una reformita aquí o allá. Es un modelo de desarrollo que está agotado y que por lo tanto uno de los temas importantes que debería salir de esta conversación es, bueno, ¿cómo implementamos un nuevo modelo de desarrollo que nos permita tener al mismo tiempo crecimiento económico e igualdad, que son dos cosas que se suelen ver como si fueran contrapuestas? Todo lo contrario. Debiesen ir de la mano. Los grandes modelos que tenemos de países capitalistas que han sido exitosos es precisamente porque logran reinventarse con nuevos modelos de desarrollo, logran por lo tanto con ello apuntalar el crecimiento y la productividad, y con ello van generando sociedades también más igualitarias. Es lo que han logrado con éxito Corea, Finlandia, Nueva Zelanda en distintos momentos de su historia. Y en Chile todavía parece que seguimos creyendo, o la clase dirigente sigue creyendo, que basta con que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos en los años 90, basta más extractivismo, más rentismo, sacar más cobre y meterlo en barcos más grandes, y que con eso basta para desarrollarse. Y eso evidentemente ya no funciona. Y es muy claro que por ese camino no hay posibilidad alguna de que Chile pueda alcanzar ni el Club de los Países Desarrollados, que nos vienen prometiendo que estamos siempre a punto de llegar al desarrollo, pero la trampa es esa, de creer que sencillamente haciendo más de lo mismo nos vamos a convertir en un país desarrollado. No funciona así, tenemos que hacer cosas distintas. Estamos conversando con Daniel Matamala, periodista y también autor del libro La Ciudad de la Furia, que estamos presentando el día de hoy en Punto Noticias, tratando de abstraernos un poco del problema y tratando de entender también la génesis. ¿Crees que son las élites justamente de las que tú planteas que se encuentran con una venda en los ojos, pero porque no se han dado cuenta del problema, o realmente no han querido sacarse esta venda y poder ver? Yo creo que hay una élite que evidentemente se ha convertido en parte del problema, y lo que hacen mis columnas en buena medida es tratar de ponerla frente a un espejo. Es decir, decirles, bueno, ustedes consideran que ustedes son una élite meritocrática, o sea que son los mejores, que es justa su presencia allí porque hay igualdad ante la ley, en un país democrático, que además son eficientes, o sea que gracias a esa élite Chile es lo que es. Bueno, pongámoslo frente al espejo y veamos cuál es la realidad. Y ahí uno empieza a descubrir cosas y datos que son, me parece, bastante relevantes. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, que los gerentes generales y los directores de las grandes empresas de Chile, más de la mitad de ellos vienen de 9 colegios del barrio alto de Santiago, en un país tan diverso como Chile, donde hay tanto talento distribuido, pero finalmente para elegir esos altos cargos solamente se ve en los egresados de 9 colegios del barrio alto de Santiago. Bueno, hay algo que está muy mal, sin duda. Cuando uno ve que en el gabinete del presidente de la República, en un sistema democrático, 2/3 del gabinete vienen de 6 de esos mismos colegios, todos ellos del barrio alto de Santiago, todos ellos colegios católicos, todos ellos con mensualidades por encima de los 350.000 pesos. Dice, bueno, ¿cómo estamos seleccionando a quienes dirigen, a quienes lideran, tanto desde el gobierno como desde las grandes empresas? ¿Estamos realmente seleccionando a los mejores de Chile? ¿O estamos seleccionando un pequeño grupito de amigos, de compañeros, de familiares que están todos con la misma visión, están todos con el mismo origen? Y eso es muy importante, no solo porque es injusto que seleccionemos así a nuestras clases dirigentes, sino también porque eso las hace tremendamente poco eficientes. Cuando uno se pregunta cómo no vieron ver todos los problemas que había en Chile, bueno, ¿cómo los van a ver si en la reunión de directorio de la empresa los que están son todos los compañeros de colegio que veranean en el mismo lugar, que están emparentados, que tienen básicamente las mismas visiones sobre la sociedad? ¿Cómo se van a dar cuenta de lo que está pasando en el resto de la sociedad? Y en un gobierno ni hablar. Cuando un gobierno está formado por un grupito tan pequeño, tan hermético, es muy fácil que se quede encerrado en su burbuja y que no vea lo que está pasando en Chile. Entonces me parece que esa falta de meritocracia, que esa élite hermética, cerrada en torno a sí misma, es un problema muy relevante para Chile. Y el tema es finalmente cómo logramos abrir esa élite para que allí lleguen los mejores. En primer lugar, efectivamente haya una selección de los mejores, de una meritocracia que funcione, y además haya diversidad. La diversidad no es para que se vea mejor la foto, la diversidad es para que haya grupos humanos donde haya
distintos puntos de vista, distintos orígenes, distintas experiencias de vida que puedan converger. Eso en cualquier empresa grande de Estados Unidos, por nombrar un ejemplo capitalista, está súper claro. Y ellos tienen como políticas muy específicas en decir, necesitamos tener, por ejemplo, diversidad de géneros, que haya mujeres y hombres. Necesitamos tener gente de diversas edades, de distintas profesiones también, porque le dan una riqueza a la discusión. Pero en Chile, de nuevo, los directorios de las grandes empresas son básicamente un 90% hombres, de un grupo social tremendamente cerrado, de profesiones además tremendamente cerradas. Son prácticamente todos o ingenieros comerciales, civiles o abogados. Prácticamente no entra nadie más en esos directorios. Bueno, todo eso da una visión muy cerrada y muy sesgada de la sociedad, y eso hace entonces que cuando pasan este tipo de cosas, desde el mundo del poder se quedan sin respuestas, porque no tienen forma de entender lo que está pasando en el resto de Chile. Claro, no hay una lucidez de qué pasa en este verdadero Chile, que es tanto lo que se ha comentado y que también se refleja en la columna Pedro, Juan y Diego. ¿Es esta una contradicción del modelo que debiese darle cabida a todos para así tener un funcionamiento? O sea, partamos porque es una contradicción con el modelo capitalista. O sea, en Chile estamos viviendo en una sociedad capitalista. Bueno, el capitalismo tiene que ver en primer lugar con que haya libre competencia. Eso es lo básico del capitalismo, una libre competencia en que efectivamente las empresas van a pelear entre ellas para obtener mayores cuotas de mercado, para obtener mayor presencia entre los consumidores, etcétera. Pero ocurre eso en Chile cuando tenemos mercados súper importantes en que hay finalmente 2 o 3 empresas y que además los gerentes generales de esas 2 o 3 empresas son amigos entre ellos, son compañeros de colegio, se conocen, son familiares. ¿Realmente se van a sacar la cresta compitiendo en el mercado? ¿O van a decir, bueno, mejor lleguemos a un acuerdo, un entendimiento, para que vamos a pelear entre nosotros y terminamos en las colusiones explícitas o implícitas? Bueno, ahí hay un tema fundamental. La forma en que en Chile se trata o se aplica cuando se descubre un delito de cuello y corbata. En Estados Unidos, cuando una empresa es descubierta coludiéndose o cuando un gran empresario es descubierto evadiendo impuestos, esa persona tiene que ir a la cárcel. Y se entiende por parte de sus colegas, digamos, que eso es importante porque hay que dar una señal de que efectivamente los delitos son castigados por el bien del sistema, por el bien de la sobrevivencia del propio modelo capitalista. En Chile, en cambio, esto se maneja como un club de amigos. ¿Cómo van a de ética. Claro, ¿cómo van a meter preso a Juanito, que es tan honorable, que es mi compañero de colegio, que vamos a misa juntos? Y claro, habrá cometido un error, qué sé yo, y por eso que vaya a clases de ética. Pero no se entiende que esa persona es un delincuente. Es una persona que ha cometido delitos infinitamente más graves que alguien que está cartereando en el Paseo Ahumada, digamos, sino que son delitos que generan millones de dólares en pérdidas para los consumidores, para los trabajadores chilenos, que generan además una deslegitimación del sistema. Pero eso seguimos sin entenderlo. Seguimos viendo a la justicia como una cosa más bien de clase, en la cual el que comete los grandes delitos no va a la cárcel y el que comete los delitos pequeños sí. Entonces, todo eso va erosionando el sistema. Cuando, por ejemplo, aparece el tema de la evasión, ¿y por qué se hace tan fuerte el tema de la evasión? Bueno, es que ¿cómo se va a criminalizar la evasión por parte del sistema político cuando la gente se da cuenta de que los grandes evasores no van a la cárcel? Delano y Lavín, en el caso Penta, evadieron el equivalente a 1 millón de pasajes de metro. O sea, ningún trabajador chileno que se pasara toda la vida evadiendo el metro podría siquiera llegar a evadir en una proporción de lo que evadieron ellos. Y sin embargo, desde el gobierno en las horas previas al estallido social se dice ley de seguridad del Estado para los evasores pequeños, mientras los evasores grandes están en clases de ética. Entonces, cuando se entiende que desde arriba ese contrato social se rompe, bueno, ocurre lo que ocurrió en Chile, o a lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos. Es realmente inentendible, la verdad. Ahora, se ha hablado mucho en esta efervescencia social de esta agenda antiabusos, pero vamos al concepto en sí. Tú mencionabas las bajas pensiones, los altos valores de los medicamentos e incluso algo tan que pareciera superficial como el alto costo que tiene la entretención, por ejemplo, en los conciertos. ¿Por qué crees tú que la ciudadanía aguantó o también aguantamos tantos abusos hasta llegar a esto? Bueno, hay distintos elementos. Claramente hay abusos que son muy claros, incluso que deberían ser delictuales, como el caso de la colusión. Aquí tuvimos colusiones gravísimas en Chile, en el tema de las farmacias, por poner un ejemplo, en el tema de los pollos. En el tema de los pollos son miles de millones de dólares defraudados a todos los consumidores chilenos por más de 10 años. Y cuando se descubre la colusión del pollo, tal como la de las farmacias, la colusión no era delito en el país. Que es algo realmente increíble, una economía supuestamente de mercado que valora la libre competencia, pero donde la colusión no era delito, era sencillamente una falta que significaba una multa de un porcentaje de lo que se hubiera ganado, y por lo tanto coludirse era un gran negocio, aunque te pillaran incluso, porque a lo más ibas a tener que pagar una multa. Y no solamente es que no hay sanción legal, tampoco hay sanción ética, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención. O sea, no hay de parte del resto de los grandes empresarios el decir,
la colusión es inaceptable y por lo tanto el que se colude lo apartamos del club. Una sanción social. Por supuesto, al revés, hay una defensa corporativa y el que se colude o el que lo pillan evadiendo impuestos, o sea, de nuevo, robando, la colusión es un robo, la evasión de impuestos es un robo también, no hay sanción social. No hay ninguna estrategia en la cual la clase dirigente diga, bueno, aquí hay que separar aguas, digamos. Si queremos que el sistema siga siendo legítimo, tenemos que decir, nosotros no somos como ellos. El que roba, el que evade, el que se colude, esa persona tiene que ser apartada del club, o al menos tiene que pagar un cierto periodo, digamos, de estar fuera. Pero no, tú ves que pasa exactamente lo mismo. De hecho, en la colusión del confort, que es otro de los episodios clave, hace unos días apareció una nota de prensa dando cuenta como todos los involucrados de la colusión del confort estaban haciendo sus negocios y los proyectos que cada uno de ellos estaba haciendo y no sufren ningún problema ni legal, ni social, ni siquiera económico. Se sigue haciendo negocios con ellos como si no hubiera pasado nada. Entonces la sensación de injusticia que tiene la gente frente a ese tipo de episodios es muy grande y sobre todo de deslegitimación del sistema. Porque la gente termina diciendo, bueno, entonces ¿por qué yo voy a pagar el metro si es que desde arriba en casos mucho mayores no están cumpliendo la ley? ¿Por qué voy a cumplir con mi parte del contrato social si ese contrato social está roto desde arriba? Y eso me parece que es lo que va minando las bases de legitimidad del sistema. Es una situación indignante y que desgraciadamente al momento de leerla la vamos reconociendo en este verdadero Chile. Estamos conversando con Daniel Matamala, periodista y también autor del libro La ciudad de la furia. Y quiero justamente volver a una de las columnas que llamó más la atención, lo digo incluso desde una parte particular que tiene que ver con esta columna Pedro, Juan y Diego, que lo conversábamos anteriormente. Incluso tú detallas una cifra que llama bastante la atención. El peor de los alumnos, hablando en términos académicos, de un colegio privado, tiene más oportunidades que el mejor de los alumnos de un colegio estatal. ¿Cómo se entiende eso? Claro. Bueno, esa columna está basada, como varias de las columnas que están acá, en una investigación académica, en un paper, donde se cruzan los datos del CIMSE, la PSU y luego datos del mercado laboral. Y logran hacer un trabajo súper interesante de identificar, por lo tanto, cómo le ha ido en su trayectoria laboral a, por ejemplo, los estudiantes que rindieron en su momento el CIMSE y luego la PSU. Y el resultado es bien increíble realmente, porque como tú dices, muestra que de los que yendo a un colegio público tuvieron los mejores resultados del CIMSE, o sea, los que son meritocracia pura, que en un entorno muy adverso logran ponerse entre los mejores de Chile en pruebas como el CIMSE y la PSU, y los comparas con quienes, en cambio, yendo a estos colegios de élite, están entre los peores resultados. O sea, quienes teniendo todas las ventajas del mundo, corriendo con los patines, por poner esa famosa metáfora, aún así les va peor que el que venía de abajo y hace el ejemplo meritocrático. Y uno dice, bueno, en una sociedad que supuestamente es competitiva, donde las empresas quieren reclutar a los mejores talentos porque tienen que salir a competir en el mercado, ese cabro que es el ejemplo que salió de la nada y logró llegar allá arriba, se lo van a pelear. O sea, va a tener un futuro laboral brillante. Y en cambio el otro, que ha dado muestras de ser el más porro, digamos, teniendo aún todas las ventajas, probablemente le va a ir bastante mal. Bueno, lo que los datos del mercado laboral indican, de acuerdo a estos papers, a estos estudios académicos, es exactamente lo contrario. Al alumno malo del colegio de élite le va mejor, gana un mejor sueldo después en el mercado laboral que al alumno extraordinario que surgió de la nada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuánto valen en verdad los méritos en el mercado laboral? ¿Cuánto en verdad se valora la selección de los mejores? ¿O cuánto pesa al final que este otro era primo del hermano, del amigo, del conocido, del gerente general, que de nuevo son de la misma familia, o van al mismo colegio, o van a misa en la misma iglesia, o verán en el mismo lugar? Verán en el mismo lugar, que hemos visto incluso que siendo de distintos partidos políticos, al final son las mismas personas del mismo círculo. Claro, y eso es muy lamentable, porque finalmente no solo uno se queda con una sensación de injusticia tremenda, ¿no? Sino que uno dice también, qué mal estamos seleccionando a la gente que toma decisiones en nuestro país. O sea, imagínate que la selección chilena de fútbol la seleccionáramos con los mismos parámetros con los que seleccionamos a nuestra élite. Que, por ejemplo, todos los mediocampistas y delanteros de la selección chilena de fútbol tuvieran que ser de 9 colegios del barrio Alto de Santiago. O sea, jamás hubiéramos ganado la Copa América, ¿no? Claro, no hay una selección por capacidad. Claro, la gracia de la selección nacional es que tú ves que están los mejores talentos y uno nació en Tocopilla, y otro nació en Renca, y otro nació en Conchalí, y otro nació en San Joaquín, y alguno nació en Las Condes también. Porque los méritos y el talento está distribuido igualmente en la sociedad. Y bueno, de todos lados surgen los mejores y así tenemos una selección realmente.
Pero eso que nos parece tan natural a la hora de hacer una selección de nuestros mejores deportistas, por ejemplo, en cambio no lo aplicamos en absoluto en esferas como la economía, como la política, como la empresa e incluso otras más. Entonces uno se imagina, no sé, si Alexis Sánchez, en vez de ser un prodigio para la pelota, digamos, si Arturo Vidal, en vez de ser un talento tremendo para jugar fútbol, hubieran nacido siendo mentes prodigiosas en las matemáticas, por ejemplo. O con un talento muy especial para los negocios o para la política, ¿hubieran llegado lejos en esos campos? Lamentablemente la evidencia nos dice que no, que se hubieran perdido y se están perdiendo y se están desperdiciando todos los días los talentos de millones de chilenos que ni siquiera pueden llegar a jugar ese juego, ni siquiera pueden llegar a competir. Entonces también cuando muchos dicen, bueno, es que yo estoy en esta posición por mis méritos, bueno, por tus méritos, pero en una competencia entre muy poquitos, en una competencia donde la gran mayoría de los millones de chilenos ni siquiera tuvo la opción de llegar a competir allí. Entonces, ojo, es una sociedad que está muy armada en base a privilegios que a veces son invisibles, que a veces no se notan o que a veces las propias personas no son conscientes de ellos, pero es cosa de ver cuál es la distribución de género, socioeconómica, de origen de las comunas que vienen, las personas que están en cargos de poder, para darse cuenta que claramente esa selección de meritocracia tiene muy poco y más bien una especie de herencia que tiene que ver con una herencia social, familiar, etcétera, que llega a esos puestos. Ahora, yendo un poco a la actualidad, y también tiene mucho que ver con lo que conversábamos, pareciera que las oportunidades son parte de una serie de promesas vacías que no se han llevado a cabo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener la fe de que se logre un acuerdo político considerando la actualidad, la efervescencia que se está viviendo desde el punto de vista social? Bueno, yo creo que efectivamente ha habido una toma de conciencia. De hecho, el acuerdo por una nueva constitución da cuenta de ello. Es algo que el 17 de octubre hubiera sido impensable. Y sin embargo, hoy estamos al menos votando en el Congreso que haya un plebiscito en abril, que de ese plebiscito la gente decida que si quiere una nueva constitución, que a partir de ello se haga una convención constituyente. Todo ello me parece que son avances muy importantes. Ahora, claro, se quedan cortos en lo que la ciudadanía está pidiendo. A mí me preocupa especialmente que finalmente terminemos con una convención constituyente que sea como una especie de copia del Congreso, ¿no? Que básicamente estén los representantes de los partidos políticos que están muy deslegitimados hoy día y que sean sencillamente ellos los que estén en esa discusión. Creo que esto hay que abrirlo mucho más, partiendo por instancias de cabildos que sean realmente participativos, donde la gente sienta que realmente su opinión en las bases importa a la hora de redactar la Constitución, que haya otros mecanismos para que pueda haber independientes formando parte de esa convención. Yo incluso era partidario, y hay alguna columna donde lo argumento, que parte de la convención pudiera elegirse mediante sorteo. Me parece un método súper valioso porque permite que esa convención se parezca más a la ciudadanía que debe representar. Si cada uno de nosotros, cada una de las personas que está viendo esto en televisión, tuviera la oportunidad de ser sorteado para ser parte de esa convención y poder estar ahí también. Y ahí tendríamos efectivamente igualdad de género, ahí tendríamos efectivamente pueblos indígenas representados, ahí tendríamos efectivamente a las regiones, a distintas realidades sociales también representadas, que hoy día probablemente no van a estar tan así en la convención. Entonces me parece que ha habido avances importantes, pero creo que todavía se es demasiado tímido porque se sigue partiendo de la base de que esta representación se hace desde los partidos políticos. Y a mí los partidos políticos me parece que son fundamentales para la democracia, pero también hay que ser claros en que hoy día tienen muy poca legitimidad y por lo tanto esos partidos se tienen que abrir a la ciudadanía para poder relegitimarse. Hablando justamente de ese punto, sucedió ayer en el Congreso donde diputados denunciaron haber sido obligados para votar en contra de la paridad. ¿Cómo es posible que se tenga esperanza en acuerdos como estos cuando acá se ve lo que se le llamaba tanto tiempo como la cocina política? ¿Sigue funcionando de la misma manera? Sí, ahora, yo creo que lo interesante de lo que ha pasado en el último tiempo es que es una cocina mucho más abierta. O sea, hoy yo no me imagino algo como lo que pasó en la reforma tributaria en el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, donde lo que hicieron fue negociar la reforma tributaria ni siquiera en la cocina del Senado. Esto realmente se cocinó en reuniones secretas. En la casa de un político. Claro, ni siquiera de un político. Fíjate que el acuerdo final por la reforma tributaria se toma en una reunión en la casa de un director de empresas. El ministro de Hacienda va y está negociando con directores de empresas y ahí se toma el acuerdo sobre la reforma tributaria que luego se ratifica en el Senado. Pero el acuerdo se hace de una manera totalmente oscura, totalmente lejana a las instancias de deliberación democrática y con gran influencia del poder económico. Entonces, me parece que algo como eso al menos probablemente no sería posible en el día de hoy. Y creo que es muy importante que la gente haga sentir su voz en este tipo de discusiones. Por ejemplo, el tema de tener una paridad asegurada para la Convención Constituyente era algo que hace 1 o 2 años ni siquiera se discutía en Chile. O sea, a lo más se hablaba de cuotas para la representación de las mujeres, pero el tema de que
que se asegurara que la representación de un órgano como una convención fuera paritaria era algo que estaba fuera de la discusión. Bueno, hoy día no solo gran parte de la ciudadanía, sino incluso la mayoría del Parlamento votó a favor de eso. No se alcanzó el quórum y hubo también una negociación política al interior de Chile Vamos que complicó las cosas y todavía está en duda si se logrará o no. Pero qué importante y cuánto hemos avanzado si lo miramos desde hace donde estábamos hace 1 o 2 años. Me parece que es muy bueno que se abran esas discusiones y me parece que sin duda ayudaría mucho a la legitimidad de la nueva Constitución que el órgano que la redactara, para empezar, como cosa básica, estuvieran representados de manera igualitaria mujeres y hombres. Daniel, ¿por qué crees tú que es la derecha, es el oficialismo, quien está en contra de una paridad, está en contra incluso de la cuota de pueblos originarios, si es algo que pareciera ser tan básico? A ver, yo ahí diferenciaría también, porque, por ejemplo, la indicación para generar paridad en la Convención Constituyente fue redactada y firmada por diputadas de Renovación Nacional. Luego se les forzó a votar en contra y luego la están reincluyendo como ley para que sea aprobada como ley. Veremos qué pasa. Pero hay visiones distintas en los sectores políticos. Yo no diría que esto es de derechas versus izquierdas. Diría que hay sectores tal vez más reacios a estos cambios o que los ven todavía con más dudas o con más sospechas, y hay otros que están más abiertos a estas modificaciones. Pero creo que tanto dentro de la derecha como dentro de la izquierda también hay sectores bastante conservadores, bastante reaccionarios a algunos cambios, y me parece que la buena noticia es que eso está cambiando de manera bien acelerada. Estamos conversando con Daniel Matamala, periodista y también autor del libro En la ciudad de la furia, que tiene que ver con toda esta efervescencia social. Yendo un poco a quién es el líder, quien pareciera ser el rostro visible de estas críticas que tienen que ver y también solicitudes, que es el presidente Sebastián Piñera, se le pregunta por este cambio de modelo y él en una entrevista dada esta misma semana en un programa radial dice, y también de manera exaltada, que tiene que ver con el modelo venezolano. ¿Crees tú que es este extremo, esta polaridad extrema en tratar de canalizar el problema, uno de las dificultades para poder darle solución o al menos tratar de entenderlo? Sí, es bien incomprensible porque yo no veo que la gente esté en la calle con la bandera de Venezuela ni diciendo hagamos un modelo chavista, ni mucho menos. La gente no está en esa. La petición de la gente es que haya un modelo que entregue mayores niveles de igualdad, de meritocracia, de dignidad, que se resuelvan temas como las pensiones. Entonces, decir que es o lo que tenemos o Venezuela, me parece que es de un reduccionismo absurdo. Un blanco y negro. Un blanco y negro, que la vida no es así, no es lo que la gente está pidiendo. De hecho, cuando uno ve las peticiones de la gente en las encuestas, en fin, que en general además la gente contesta con mucho sentido común, los extremos son bastante minoritarios. Tal vez en Twitter los extremos se ven mucho, ¿no? Pero cuando uno ve cualquier encuesta, los extremos son muy minoritarios y la gente utiliza bastante el sentido común. Y lo que uno ve son propuestas, la verdad, y soluciones que no son tan distintas a lo que nos recomienda la OCDE, a que nos recomienda el Banco Mundial. Ellos nos dicen, Chile tiene que tener una mejor competitividad, Chile tiene que tener un sistema mixto de pensiones, Chile tiene que invertir más en mejorar la salud y la educación pública, Chile tiene que invertir muchísimo más de lo que invierte en investigación y desarrollo, donde no solamente somos los colistas de la OCDE, incluso invertimos menos que otros países de Sudamérica, invertimos mucho menos que Argentina o que Brasil, como parte del PIB en investigación y desarrollo. ¿Cómo vamos a generar un modelo que sea capaz de entregar mayor crecimiento y mayor igualdad si no tenemos conocimiento, no tenemos investigación, no tenemos ciencia en Chile? Bueno, hay un factor que es fundamental. Déjame darte solamente un dato al respecto, que también está en una de las columnas. En el año 1980, Chile estaba en el puesto 62 a nivel mundial del ranking de complejidad económica. El ranking de complejidad mide básicamente qué tan compleja es tu economía, qué tanto conocimiento hay en ella, o qué más bien es una economía básica, primitiva, que se dedica a extraer recursos naturales y ya. El año 80 estábamos en el puesto 62. Hoy día estamos en el puesto 61. Han pasado 40 años. Chile ha crecido, se ha reducido la pobreza, hemos mejorado muchísimas cosas. Pero en términos de lo primitiva y lo básica que es nuestra economía, estamos exactamente en el mismo lugar. Si alguien cree que nos vamos a desarrollar y que vamos a solucionar todos estos problemas haciendo lo mismo que hacíamos en el año 80, yo creo que están muy ciegos para no ver que eso tiene finalmente fecha de vencimiento. Y cuando uno conversa estos temas con la gente, es totalmente de sentido común. Y es lo que, de nuevo, nos dice la OCDE, es lo que nos dice el Banco Mundial que tenemos que hacer, es lo que nos dicen todos estos informes de competitividad y productividad que nos dicen, ojo, ustedes lo hicieron muy bien en su momento, pero se quedaron dormidos y lo que hicieron ya no les está bastando. Bueno, eso es lo que se habla, creo yo, cuando se está hablando de hacer ajustes al modelo. Por supuesto que no se está hablando de Venezuela, que es un desastre, que es una dictadura, además. Por supuesto que no. Se está hablando de poder ponernos al día
para ir a tratar de alcanzar a sociedades que en su momento se desarrollaron como nosotros. Déjame darte un último ejemplo. Corea. Uno habla de Corea del Sur y parece que fuera de otro mundo, ¿no? Probablemente todos tenemos un teléfono o un plasma o algún electrodoméstico y es coreano. Bueno, Corea hace 50 años era un país más pobre que Chile. La exportación estrella de Corea era el pescado seco. A eso se dedicaban, a exportar pescado seco. Hoy día son líderes mundiales en tecnología e innovación. Muchos dicen, es que son coreanos. Sí, eran los mismos coreanos hace 50 años, eran más pobres que nosotros. La diferencia es que ellos han tenido un modelo que sí tiene que ver con desarrollo, con ciencia. Son número 1 en el mundo en investigación y desarrollo. 4% del PIB en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos menos del 0,4%. No los vamos a alcanzar nunca así. Si no, empezamos a hacer las cosas hoy día. Entonces, esto no se trata ni de hablar de modelos que son completamente blanco y negro, ni mucho menos. Se trata de modelos capitalistas que han sido exitosos porque han invertido en la gente, en educación, en tecnología, en infraestructura. No sencillamente quedarse en lo que sabemos hacer. Porque si con esa mentalidad, Corea todavía estaría exportando pescado seco, no teléfonos de última tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No es un poco frustrante el darnos cuenta en la realidad en la que estamos y que han pasado décadas y no ha habido un avance sustancial en materia social? Mira, hay cosas frustrantes, también hay que reconocer que Chile ha avanzado en muchas materias. O sea, si comparamos el país que tenemos hoy con el que teníamos el año 90, evidentemente es un país mejor. O sea, hay muchísima gente que ha salido de la pobreza, hay desarrollo en muchas áreas, hay crecimiento en muchas áreas, no hay que desconocer eso. El punto es no quedarnos finalmente en creer que podemos ir haciendo lo mismo que antes. Porque, de nuevo, parece que tenemos metas, pero esas metas se van corriendo como el arco iris cuando uno se va acercando hacia allá. En otra de las columnas que están en el libro, por ejemplo, recuerdo que el año 2000, el presidente Lagos dijo que íbamos a ser un país desarrollado para el bicentenario del 2010. Y luego se ha ido corriendo esto y nos dijeron, no, va a ser el 2015, va a ser el 2018, va a ser el 2020, va a ser el 2025. Este año, antes del estallido social, la última noticia fue que el presidente Piñera dijo que para el 2030 íbamos a ser un país desarrollado. Entonces, cuando vemos que la meta siempre está como 10 años delante de nosotros, bueno, es porque sencillamente la trampa es creer que haciendo lo mismo que hacemos, que esto es una especie de carrera en línea recta y que vamos a llegar a la meta. Y no. Tal como en la vida, los países tienen que reinventarse, tienen que ir cambiando, ajustando sus modelos económicos, sociales, etc. Es lo mismo que cuando nos decían, y se va a cumplir la profecía, ¿no?, que para el año 2020 se prometía que las pensiones iban a ser un 100% del sueldo. ¿Te acuerdas? Se decía, y anda circulando siempre una portada del Mercurio donde se decía eso, para el año 2020. ¿Cuál es el error ahí? Bueno, el error fue haber pensado en su momento que sencillamente con esas variables iban a quedar hasta el año 2020. O sea que con la misma rentabilidad que tenían los fondos en ese momento, que ya no la tienen, que la esperanza de vida iba a ser la misma que hoy ya no es. Entonces, hace mucho tiempo que sabemos que eso había que ajustarlo. Una esperanza de vida completamente desconectada con la realidad también. Bueno, además, pero es un país que efectivamente ha crecido. O sea, hoy día tenemos una esperanza de vida que es mayor que hace 30 años. Qué bueno, digamos. Claro, pero no son los 110 años que... Sí, pero ojo, porque tampoco es que las pensiones se calculen en base a que el promedio es de 110 años. Lo que pasa es que hay un porcentaje ínfimo de posibilidades y ahí se acaba la meta, pero el promedio es bastante más bajo que eso. El promedio es un promedio que tiene que ver con efectivamente cuánto viven los chilenos y las chilenas. Pero si no ajustas esos parámetros, si no te das cuenta de que ya no basta sencillamente con la plata de las AFP, sino que tienes que ponerle elementos para tener pensiones mixtas, como tienen los países de la OCDE y que como nos recomiendan cada año cuando hacen los informes sobre el sistema de pensiones chilenos. Nos dicen, ustedes tienen que tener un sistema mixto. Está muy bien la capitalización individual, pero no les alcanza con eso. Necesitan tener otros pilares. Bueno, y nosotros dejamos que esto pasara, se fuera acumulando, porque además la AFP era un gran negocio, porque además también había aportes a las campañas, sabemos de muchas grandes empresas que mantenían el sistema y que también se ponían con el sistema en términos políticos con contribuciones de campaña. Bueno, dejamos que esto se fuera acumulando hasta que de repente explota. Pero hace mucho tiempo que sabemos que iba a pasar esto con las pensiones. Hace mucho tiempo que sabíamos que no bastaba con las rentabilidades de los fondos de las AFP para tener pensiones dignas. Y sin embargo, como sistema político, Chile no fue capaz de encontrar una solución a tiempo. Y ese es el problema que estalla con tanta rabia, porque la gente que ha depositado esperanzas una y otra vez en el sistema político se ve defraudada. La gente votó por Bachelet con una promesa de cambios estructurales que finalmente no se hicieron. La gente vota por Piñera con una promesa de tiempos mejores que finalmente no llegaron. Entonces, cuando de ambos lados se pierde legitimidad, claro, lo que queda es, para mucha gente dice, bueno, hay que salir a la calle porque dentro del sistema no se está cumpliendo con lo que nos prometieron.
Daniel, quiero darle gracias por su tiempo y también por estar en Punto Noticias presentando el libro La Ciudad de la Furia. Si quieres entregar algún mensaje a las personas que nos están mirando, disponible ya en librerías, ¿no? Sí, están en librerías La Ciudad de la Furia. Bueno, están todos los temas de los cuales conversamos, así que hay una selección que me parece que puede ser interesante de temáticas, de asuntos que tienen que ver con cómo se fue acumulando toda esta furia, cómo estalla también, y con la pregunta que tenemos que hacernos hoy, que creo que es muy clave. Toda esta energía que hay, ¿va a canalizarse finalmente de una manera positiva, constructiva en los temas que estamos hablando, o va a primar la energía negativa que también hemos tenido, de destrucción, de vandalismo? Yo creo que depende mucho también de cómo el sistema político sea capaz de canalizar lo que está pasando. Si le da un cauce, si es capaz de conectar con la ciudadanía, yo creo que la energía positiva, y ojalá así sea, va a ser la predominante y nos va a permitir ir construyendo también cambios que son tan necesarios. Un libro imperdible que yo al menos no me lo pierdo. Espero que usted en su casa tampoco. Muchas gracias por su tiempo, Daniel. Gracias. Y nosotros al regreso de esta breve pausa seguiremos conversando con otro de los ítems de esta injusticia que tiene que ver con la inclusión laboral, sobre todo en personas con capacidades diferentes. 16:06 y regresamos acá en Punto Noticias hablando los temas realmente importantes de este Chile verdadero, y para eso quiero saludar a Andrea Sondek, presidente de la Fundación Tacal. ¿Cómo está, Andrea? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por su tiempo y sobre todo por el rol. Una deuda que pareciera arrastrarse durante años, que tiene que ver con esta inclusión y con la deuda que tenemos con las personas con capacidades diferentes. Fíjate que nosotros partimos con Fundación Tacal hace 35 años. Y la verdad es que el cambio ha sido impresionante 35 años atrás a la fecha. Lo que pasa es que nosotros somos ansiosos y queremos evidentemente que este cambio cultural se haga de la noche a la mañana. Pero los cambios duraderos toman tiempo. Pero efectivamente, cada vez que vamos superando una meta, hoy día tenemos la ley de cuotas, ¿no es cierto?, la ley de inclusión laboral, entonces vienen otras necesidades y por lo tanto, cuando uno tiene una brecha tan importante, sin duda que tenemos mucho que hacer para que esa brecha se disminuya y podamos, ojalá, equiparar las oportunidades de las personas con y sin discapacidad. Andrea, sin duda es un tema sumamente importante. En medio de esta crisis, el Banco Central se ha aventurado a decir que para el 2020 se espera un 10% para llegar a la cifra disminuyendo en cuanto a desempleo. Pero me imagino que esta cifra es abismante con personas con discapacidades diferentes. ¿Cómo lo reciben ustedes? Fíjate que cuando se hizo el primer Estudio Nacional de la Discapacidad, que lo hice cuando yo era la directora del Fondo Nacional de la Discapacidad, el desempleo en esa época era cercano al 7%. Pero las personas con discapacidad desempleada eran el 71%. Entonces tú... 71% versus el 7% del resto de la población. O más bien, ese 71 también estaba incorporado en ese 7. Y por lo tanto, claro, tú te das cuenta que la brecha es gigante. Este ha sido un tema que ha costado ponerlo en la agenda, ¿no? Siempre se dice que se hace, pero se nota poco. Por ejemplo... Es políticamente correcto también decirlo, ¿no? Es políticamente correcto decirlo, y a mí me gusta mucho estar hoy día aquí porque hay dos temas que a mí me gustaría compartir contigo. El primero es que cuando se habla de las pensiones básicas solidarias que se van a mejorar, y yo digo, y se habla siempre del adulto mayor, y yo me pregunto, ¿y las personas con discapacidad? No es que no estén contempladas, es que nadie ni siquiera lo menciona. Entonces tú dices... Claro, las personas con discapacidad también quieren escuchar que están siendo consideradas en este aumento progresivo. Ese es un tema. Y el otro tema que me impactó mucho es que ayer el director del trabajo dijo que a partir de abril del 2020 iba a empezar la fiscalización de la ley 21.015. Y yo pregunto por qué, si la ley está claramente establecido que para las empresas de 200 más trabajadores... La fiscalización se iniciaba en enero del año siguiente y para los de 100 o más se inicia en este enero. Entonces me pregunto por qué pasan estas cosas. ¿Por qué con discapacidad uno puede cumplir o modificar lo que la ley nos ordena que hagamos? Ahora, hablando en términos generales, incluso antes de este estallido social, ¿hay prejuicios para contratar a una persona con capacidades diferentes? Muchos, muchísimos. Yo siempre digo que el prejuicio es la barrera más difícil de eliminar, porque la barrera arquitectónica muchas veces para las personas que andan en silla de ruedas, tenemos que buscar los recursos para... Recursos, que son recursos económicos, que en algún lugar los vamos a encontrar.
pero botar las barreras culturales que tenemos, como por ejemplo decir, ah, no, es que este cargo no es para una persona con discapacidad porque esta empresa es de alto riesgo. Y uno dice, ¿por qué una persona con discapacidad no puede trabajar en una empresa de alto riesgo? ¿Es que va a aumentar el riesgo? ¿Te fijas? Entonces hay muchos prejuicios que no es mala voluntad del mundo empresarial ni del mundo público, sino que es desconocimiento. Nosotros prejuzgamos porque desconocemos lo que ahí está ocurriendo. Claro, pareciera que hay temores a, por ejemplo, eventuales licencias médicas, y eso es lo que va dejando este número que a mí me llama bastante la atención. 71% de personas no tienen trabajo por el solo hecho de... No tenían trabajo. Hoy día, gracias a la ley 21.015, tendemos a pensar que si hacemos un nuevo estudio y vemos efectivamente el proceso de inclusión laboral, lo más probable es que este porcentaje de desempleo se disminuye en forma significativa, y eso es lo que esperamos. Sin embargo, hablábamos delante de brecha, ¿no es cierto? Nosotros partimos al revés, porque pusimos una ley de cuota para las personas con discapacidad para el tema del empleo. Sin embargo, las cifras educacionales, tenemos que decir que 1 de cada 2 termina octavo básico, 1 de cada 10 termina la media, 1 de cada 20 ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Entonces, si no hacemos una ley de cuotas para la inclusión escolar, disminuir esa brecha va a tomar más tiempo, ¿no? Porque hay que formar en oficio, hay que buscar distintas alternativas para disminuir la brecha de formación entre unos y otros. Más aún, cuando el país está evolucionando extremadamente rápido hacia la tecnologización, y por lo tanto vamos a disminuir significativamente los empleos de mano de obra, ¿no? Que hoy día tenemos que pensar cómo vamos a formar a este grupo importante de personas que no porque ellos no hayan podido ir a la escuela, sino que sencillamente la escuela no los aceptó. No se les permitió. No se les permitió. Entonces hoy día tenemos que disminuir esa brecha. Y ahí está el gran desafío de Chile para que las personas con discapacidad puedan llegar a buenos trabajos y a oportunidades laborales reales. Estamos conversando con Andrea Sondek, presidenta de la Fundación TACAL, con temas tan importantes que son la inclusión y que, como bien nos decía, pareciera que es solo un concepto y que no se lleva mucho a cabo. Quisiera saber cuál es el rol de ustedes y de su fundación para tratar de emparejar un poco la cancha. Tratamos de hacerlo. Nosotros partimos el año 1985, cuando nadie hablaba de inclusión, cuando además habían 2 tipos de empleo que estaban subsidiados por el Estado de la época, que era el PEM y el POG, para disminuir la altísima cesantía que había. Y yo partía con una fundación donde decía, voy a formar a las personas con discapacidad para incluirla en el mercado laboral regular. Claro. Todos mis amigos empresarios me dijeron que se me habían caído todos los tornillos, pero la verdad, somos un poquito porfiados. Nosotros hoy día tenemos a 2.700 personas con contrato de tipo indefinido en puestos de trabajo regulares. No son solamente 2.700 personas con discapacidad, son 2.700 familias. Claro. O sea, lo que le pasa no solamente a la persona cuando encuentra el trabajo, no es solamente el individuo, es todo su entorno, ¿no? La valoración, mira, te lo voy a ejemplificar con una cuestión súper básica. Hace muchos años atrás yo conocí a Mario, y Mario llegó como a los 3 meses a la fundación y dijo que él era muy feliz porque hoy día, cuando él llegaba a la casa, su mamá le servía el tecito igual como se lo servía el papá cuando llegaba de la pega. O sea, dignidad, ¿te fijas? Y eso yo creo que es súper importante. A ese nivel, a un nivel súper teórico, da lo mismo. Lo importante a un nivel humano. A un nivel humano, que todos tenemos derecho. Además, nuestra Constitución, y que hoy día la vamos a rehacer aparentemente, nuestra Constitución dice que todo ciudadano chileno debe de tener acceso al empleo. Y eso es algo que tenemos que pelear, porque eso es dignidad, eso es inclusión, y eso es ser un ciudadano de plenos derechos, pero también de plenos deberes. Usted mencionaba justamente el tema de la nueva Constitución y esta idea de la nueva construcción, y a ese tema la quería llevar. Las personas con capacidades diferentes, por supuesto, quieren estar presentes y tener participación. ¿Cuál ha sido el rol de ustedes ante esto? Nosotros creemos que las personas con discapacidad, al igual que todos los grupos de personas que no están visualizados habitualmente, si tú revisas todos los informes de todos los presidentes en materia de discapacidad para el 21 de mayo, hoy día ya no es el 21 de mayo, pero siempre fue el 21 de mayo, tú te das cuenta que la discapacidad es casi ausente o se menciona en un párrafo.
Aquí en la Constitución va a pasar exactamente lo mismo, a menos que tengamos a las propias personas con discapacidad trabajando para que se ponga su tema en lo que ellos decidan que es relevante. Yo soy profesional del área, pero yo no vivo con la discapacidad todo el día. Yo vivo con personas con discapacidad. Es muy distinto vivir con la discapacidad y, por lo tanto, que sean ellos los que de verdad tengan espacio. Ahora, hay mucha gente muy bien formada. Tenemos muchos abogados con discapacidad, tenemos ingenieros con discapacidad y psicólogos con discapacidad. Yo no digo que las otras personas que no tienen la formación universitaria porque no han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero creo que un buen mix entre personas que sí tienen la formación universitaria y personas que viven a diario la falta de oportunidades que la sociedad no le ha entregado, es absolutamente necesario para tener una constitución que de verdad resguarde sus derechos. Y esta tan pedida representatividad. Andrea, ¿qué le pediría usted al Poder Central en medio de esta efervescencia social con términos de representatividad justamente de personas con capacidades diferentes? Fíjate que yo creo que están súper poco representadas. En el Congreso por primera vez hay una persona que tiene un problema en la mano, ¿no? Un diputado. No están muy representados. Undurraga, sí. No hay muchos personas que de verdad estén donde debieran de estar. Yo creo en la cuota, y creo en la cuota no porque no vamos a hacer lo democráticamente correcto, sino que creo en las cuotas porque es lo que nos permite bajar los prejuicios. Cuando se discutía la cuota para incluir a nivel de empleo, había muchos que decían no porque eso es discriminación positiva. Pero ¿cómo cambiamos la cultura de las personas, la cultura del empresariado, la cultura del mundo público, si no es que ellos tengan la oportunidad de vivir la experiencia, de compartir con personas con discapacidad, y no desde la pena, no desde la caridad, sino que desde las competencias que esa persona tiene. Y desde el derecho de cualquier ciudadano. Exactamente. También. Entonces, yo creo que como sociedad nos falta mucho, falta creer además que las personas pueden. Fíjate que esta misma ley 21.015 es excluyente. Dice que excluye a las empresas de orden y seguridad de incluir a personas con discapacidad con ese 1%. Y yo me pregunto, ¿acaso es un riesgo tener una persona con discapacidad para el orden y seguridad del país? Entonces ahí hay puntos que, dado que tenemos una evaluación de la ley, que lejos es la mejor política pública alguna vez hecha en Chile para personas con discapacidad, tenemos la oportunidad de que se va a revisar y ahí ojalá mejorar y pulir todas estas cosas que se hicieron de buena voluntad, pero que hoy día con la experiencia se ve que se puede mejorar. Estamos conversando con Andrea Sondek, presidente de la Fundación Takal. Para nosotros como Punto Noticias es muy importante darle visibilidad a este tipo de temas, particularmente cuando son tan poco mencionados. En los minutos que nos quedan de este bloque, ¿algún mensaje que pueda enviar? Lo primero, decir que las personas con discapacidad tienen competencias. No es cierto que las personas con discapacidad solamente pueden trabajar en cargos menores. Hay competencias, bajemos el prejuicio de pensar que la persona con discapacidad solamente puede hacer aseo o ir a la cocina. Muchas personas van a aseo y van a la cocina, pero muchos otros pueden ir a otros puestos de trabajo que te requieren mayor desarrollo y mayores desafíos. Y por lo tanto eso, ¿no? Segundo, si hay alguien que todavía no tiene el 1%, llámenos. Nosotros estamos ansiosos por lograr de que las empresas cumplan, pública y privada, cumplan con esa cuota. ¿Y qué estamos haciendo? No solamente estamos incorporando a las personas con discapacidad a cargos donde efectivamente tienen competencia, sino que hay un manual para una inclusión laboral efectiva que se baja gratuitamente de nuestra página web. Ese manual está listo ya. ¿Cuál es su página para que las personas puedan ingresar? www.fundaciontakal.cl. Perfecto. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya está listo el curso e-learning y la idea es que lo vamos a codificar en Sense, estamos en ese proceso, y la idea ya es que en marzo, ojalá... Lo estamos viendo en pantalla, de hecho, en este Muy momento. bien. Todas las empresas de Arica a Punta Arenas, ahí está el manual, el celestito, ese. Todas las empresas de Arica a Punta Arenas puedan hacer este curso que es teórico-práctico. Tú no te vas a graduar a menos que incluyas una persona en la empresa donde tú trabajas, pública o privada.
¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos lograr la autonomía de las empresas, que no dependan de nosotros. Si queremos un Chile inclusivo, tenemos que entregar las competencias a todos quienes estén interesados. Así que de verdad los invitamos, creemos que hay una tremenda oportunidad para que Chile dé un salto en inclusión laboral efectiva. Pero para ello hay que hacer la pega y hay que hacerla bien. Muchas gracias, Andrea, por su tiempo. Nosotros al menos disponibles siempre para entregar este tipo de temas tan importantes y tan difíciles de entender, como también es lo difícil de entender de los derechos del agua. Para eso vamos a estar conversando a la vuelta de esta breve pausa con Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima. Son ya las 5 de la tarde con 21 minutos y regresamos con Punto Noticias con algo tan importante que es lo que mencionábamos, los derechos del agua. Y para eso quiero saludar a Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, activista y vocero nacional también de Modatima y Premio Nacional e Internacional de Derechos Humanos, ¿me comentabas? Sí, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, soy Premio Internacional de Derechos Humanos, un premio que entrega la ciudad de Nuremberg desde hace mucho tiempo atrás. Y también recibimos hace poco una distinción que entrega la Fundación France Liberté en homenaje a Daniele Mitterrand en la ciudad de París, el año 2019. Pareciera, y para comenzar a hablar desde términos amplios, que este problema no es solo social, sino que también ambiental, que sabemos que tiene que ver, pero que muy poco se menciona, tratando de entender en qué punto está la crisis hídrica más allá del concepto del que tanto se habla. Bueno, ahora recientemente, hace pocas horas atrás, los ministros de Obras Públicas y el ministro de Agricultura hicieron un punto de prensa donde señalaron de que hoy día enfrentamos un terremoto hídrico y no descartan la posibilidad de racionar el suministro de agua potable en las grandes ciudades. Dicho esto, habría que decir de que hoy día Chile en la actualidad tiene la región de Atacama, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule, las tiene declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía, pero con la particularidad y la salvedad de que la región de Coquimbo y la región de Valparaíso son zonas de catástrofe hídrica por sequía. Hoy día más del 66% de la población chilena vive en territorios que están afectados precisamente por la falta de agua. Estudios recientes sostienen también de que hoy día son aproximadamente 500.000 los hogares del mundo rural que hoy día no tienen acceso a agua potable, aproximadamente 2 millones de personas, 8 de cada 10 recolectores de agua dulce en el campo son mujeres, y el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Hoy día en territorios como en el que yo vivo, la provincia de Petorca, el 70% de la población de la provincia de Petorca, aproximadamente 50.000 personas, viven del suministro de agua a través de camiones aljibe. Ahí no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos hace más de 15 años, pero esta es una situación que ha ido creciendo en el país y en un plano más global, hoy día el país tiene 101 cuencas y de las 101 cuencas, el 80% de esas cuencas se encuentran agotadas. Dicho esto, habría que agregar también que esta crisis, ¿no? Esta crisis social, esta crisis ambiental, esta crisis de humanidad, también se traslada al tema animal. Hoy día en la provincia de Petorca, en San Felipe, en Los Andes, en Putaendo, en Yayay, en la quinta región en particular, se han perdido aproximadamente 60.000, 70.000 cabezas de ganado, caprino, bovino, equino, básicamente por la falta de agua, de bebida para los animales de crianza. Por tanto, es una situación que es bastante dramática, es una situación que ha estado invisibilizada durante mucho tiempo por la opinión pública y por los medios de prensa. Sin embargo, creo que es un tema que se instala con mucha fuerza desde el 2017 en adelante, y a propósito del estallido social, hoy día probablemente una de las demandas más acariciadas desde la quinta región al norte y desde la sexta región al sur es precisamente recuperar el agua, hacer del agua un bien común y de su acceso también un derecho humano. Como un derecho, claro. Por cierto. Rodrigo, desde su punto de vista, ¿se puede decir que se ha privilegiado el modelo agroindustrial más allá de las comunidades? Sin duda, sin duda. Nosotros hemos dicho tempranamente que lo que ocurre en los territorios no es sequía, sino que es saqueo. Bueno, una frase que se ha replicado mucho durante esta efervescencia social. Y ha estado en gran parte de las movilizaciones, una frase que se repite de forma bastante persistente en las movilizaciones,
Porque sin duda hoy día en el país hay un modelo de despojo asociado a la industria extractiva particularmente, la megaminería química a cielo abierto, el agronegocio, la hidroeléctrica, las forestales, donde se ha priorizado precisamente el agua dulce para la industria extractiva en detrimento del agua dulce para la población. Dicho esto, habría que decir también de que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el año 81 y también la gestión de las aguas desde el año 98 en adelante. Y eso da cuenta efectivamente de que el agua en el país se encuentra transformada en objeto de lucro, también de usura y también de exclusión, y por tanto no existe una priorización del agua dulce, particularmente para salvaguardar la vida de las comunidades. ¿Cómo se entiende que seamos los únicos en el mundo que tengamos este problema? O sea, es incomprensible, ¿no? Es que no se entiende, no se entiende. A propósito de nuestro periplo en Europa recientemente, hoy día Chile es mirado internacionalmente como un muy mal ejemplo en materia de lo que hay que hacer con el agua. Hoy día toda la jurisprudencia internacional señala de que el agua tiene que ser un derecho humano y así fue consagrado el 28 de julio del año 2010 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde 122 países concurrieron con su firma a una moción del gobierno de Evo Morales que decretó el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. Chile concurrió con su firma a consagrar aquello, sin embargo lo que consagró en el ámbito internacional no lo refrenda en el ámbito interno. Es más, el agua, a propósito de todo este proceso constituyente que se avecina, la privatización de las aguas se encuentra consagrada constitucionalmente. Hay un artículo, el 19, numeral 24, que señala los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Es decir, la propiedad privada del agua hoy día se encuentra también consagrada constitucionalmente. Ahora, le quería preguntar justamente por ese punto. ¿Usted tiene la esperanza de que se pueda modificar constitucionalmente algo tan básico como los derechos del agua? Hoy día es una demanda muy acariciada, sin duda que estamos hay un Chile antes del 18 de octubre y un Chile posterior al 18 de octubre. Hoy día hay un esfuerzo constituyente que tiene ciertos vicios, ¿no? Tiene ciertos vicios en el origen y que hoy día plantea un plebiscito de entrada en abril del 2020, donde se van a hacer dos preguntas, básicamente. ¿Usted quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución? Y el mecanismo, la convención mixta o una convención constituyente. Dicho eso, habría que decir que es del todo incompleto. Hoy día hay una discusión en el Congreso donde se aprobó este acuerdo, el acuerdo original, pero hoy día está pendiente el tema de la paridad, es decir, la participación paritaria en este proceso, está pendiente el tema de la plurinacionalidad y está pendiente también el mecanismo de selección de los constituyentes, a lo cual nosotros hemos agregado también plebiscitos de disidencia, plebiscito intermedio cuando no haya unidad de criterios con respecto a algún articulado. Nosotros creemos de que va a ser sin duda uno de los temas de debate bastante fuerte cuando comencemos a escribir esta nueva constitución, y digo que va a ser un tema de debate fuerte porque si tú te das cuenta, desde el año 81 a la fecha han transcurrido 38 años y quienes han mal administrado el Estado desde el año 1990 en adelante han profundizado la privatización de las aguas. Es decir, si bien es cierto la privatización del agua data desde la dictadura, desde la Constitución Política del 80, del dispositivo que la administra el 81, la privatización de las fuentes de agua data desde el año 1998 en adelante. Dicho esto, habría que decirte que va a ser un debate fuerte, intenso sin duda, más aún cuando tenemos un gobierno como el gobierno de Piñera, que es un furibundo partidario del modelo privado de agua, con un ministro de Agricultura en particular, que hoy día hace un punto de prensa muy preocupado del suministro de agua potable a la población, y él y su familia y sus empresas son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, intervienen en el debate público para dar certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se va a tocar, y por tanto estamos en un escenario que es bastante complejo, toda vez que el agua, al haberse transformado en un bien de capital, genera plusvalía para sus tenedores y por tanto no se prioriza el consumo de agua de la población, no se prioriza la producción de alimentos, sino que muy por el contrario, hoy día están priorizadas fundamentalmente las actividades profundamente extractivas y que generan dinero y recursos para sus tenedores, es decir, para los propietarios del agua. Rodrigo, en base a los antecedentes que usted me señala acá en Punto Noticias, quisiera preguntarle, ¿no ha sufrido presiones? Me imagino que debe ser complejo el lobby para este tipo de causas. ¿Quién ha sufrido presiones? ¿Nosotros? ¿Usted? Sí. En realidad no. Amenazas, tal vez, sugerencias. Sí. Sugerencias.
Sí, bueno, entre el año 2012 y 2014 tuvimos que concurrir 24 veces a 4 tribunales distintos después de haber denunciado a Pérez Lloma, exministro del Interior de Michelle Bachelet, como uno de los responsables de la usurpación de agua en nuestro territorio. El 2015 fuimos agredidos, el 2017 fuimos amenazados. ¿Agredidos por qué? Por desconocidos en la calle. El 2017... ¿Usted lo atribuye a esta bandera de lucha? Sin duda. El 2017 fuimos amenazados de muerte después de los reportajes internacionales que se dieron a conocer ante la opinión pública nacional, hechos por Deutsche Welle, Falta Superalimento Asesino Ambiental, el periódico The Guardian, Radio y Televisión Rusa, etc. El 2017 fuimos amenazados de muerte. El 2017 Amnistía Internacional levantó una campaña mundial que se llamó Valiente, que recolectó más de 50.000 firmas que pedían por nuestra vida y también por la vida de algunas compañeras de nuestra organización, como Verónica Vilche. Desde el año 2019, para ser muy preciso, porque estábamos en una actividad muy importante después de nuestro retorno de Nuremberg, el 12 de octubre del 2019 circuló por la red una foto con un balazo en la frente. Y el 1 de noviembre del 2019, así como muchos dirigentes sociales del país, entre ellos Luis Mesina, Doris González, Mario Aguilar, fuimos sindicados por un periódico electrónico que se llama Interferencias como objeto de interés de la inteligencia policial chilena. Sí, sin duda, que esa situación es una situación que ha afectado a muchos hombres y mujeres que hoy día luchan por la promoción y defensa del agua, pero también en una acepción más amplia eso da cuenta de que América Latina es la región más peligrosa para los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales, en particular el derecho al agua, el derecho a la tierra. Chile no es la excepción y esta región es la región más peligrosa porque también esto no se ha discutido con toda la profundidad que quisiéramos exigir o tener. En Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua y la tierra. En Chile, en América Latina, las bases de la desigualdad tienen que ver también con la apropiación del agua y la tierra y por tanto los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales hoy día son blancos de interés de la inteligencia policial y son víctimas también de acoso, amenaza e intentos de asesinato en el país sin duda. Por eso es tan importante entregar este espacio para hablar de temas tan importantes y quisiera agradecerle también por su tiempo, por estar aquí en Punto Noticias hablando de temas tan importantes como lo es un derecho fundamental como el del agua. Nosotros nos despedimos, pero regresamos mañana en una nueva edición de Punto Noticias.